y no se enojen conmigo, pero vamos a tener que leer el capítulo 10 y el capítulo 11. Así que pónganse de pie. Los dos capítulos van juntos. Vamos a estar considerándolos juntos durante dos oportunidades, Dios mediante. Así que vamos a leerlo una vez. Luego encomendamos al Señor este tiempo en la Escritura. Zacarías, capítulo 10 y capítulo 11. Dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirán el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo lo fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encina de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perni quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado.
hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de congregarnos esta tarde. Lo contamos como un gran privilegio, disfrutar de esta oportunidad, disfrutar de estas comodidades, disfrutar de esta preciosa libertad, de cantar, de abrir nuestras Biblias, de que la Biblia sea enseñada, expuesta, predicada, que podamos vernos y que podamos orar juntos. Esto es un gran privilegio, grandes bendiciones que disfrutamos. Ayúdanos a apreciarlas en la medida adecuada. Te damos gracias por la vida y el ministerio del pastor Bill Park y el interés y la inversión de él en la obra tuya en Argentina y particularmente aquí en Temperley. Seguramente nos gozaremos cuando sea recompensado en aquel día. Oramos por su esposa y sus hijos, que tu consuelo les sostenga, la certeza de la reunión celestial mitigue la tristeza de sus corazones. Gracias te damos, Padre, por ello. Oramos que sigas usando a su familia y haya otros como él que sigan gastando sus vidas y lo que tú les das, procurando el progreso del Evangelio. Ahora utiliza tu palabra en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Mencionamos que cuando abrimos el libro de Zacarías en el capítulo 9, estamos entrando en la tercera y última sección del libro. La primera sección fue del capítulo 1 al capítulo 6, donde Zacarías recibió algunas visiones que tenían el propósito de alentar al pueblo a reanudar la reconstrucción del templo en Jerusalén, luego que volvieron del exilio en Babilonia. Capítulos 7 y 8 trató de un asunto muy práctico, tenía que ver con algunas costumbres que el pueblo de Judá había establecido, de ayunar en determinados días para recordar momentos trágicos y días tristes en la historia del pueblo, algo que no había salido de la mente de Jehová, había salido de sus propias mentes, que ellos le daban gran valor, pero querían saber si el Señor que quería que ellos continuaran con esas prácticas, y esa pregunta de ellos en cuanto a ese asunto trajo una confrontación y una exhortación de parte de Dios a sus corazones. Y cuando entramos en el capítulo 9, entonces, estamos introduciéndonos en la tercera parte y última parte del libro del profeta Zacarías. Los primeros 3 capítulos de esa tercera sección, 9, 10 y 11, forman un todo referido a profecías que tienen que ver particularmente con la primera venida de Cristo. Capítulos 12, 13 y 14 es otra sección dentro de esa tercera que apuntan a eventos que van hacia o apuntan a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y sería bueno poder decir que al acercarnos al final del libro de Zacarías se hace más fácil entenderlo, pero realmente no es así, ¿verdad? Realmente no es así. Leemos y a veces nos quedamos ahí pensando qué tenía en mente Dios, qué significa este mensaje, por qué le confió estas palabras al profeta. Los capítulos 10 y 11 deben ser considerados juntos. Acabamos de leer por esa razón los 2 capítulos. Hay palabras, hay ideas, hay imágenes que establecen un hilo conductor entre los 2 capítulos, y seguramente que si leyeron y prestaron atención habrán tomado nota de cuáles son esas palabras y esas ideas, y ahora vamos a hacer mención particularmente a ellas. No parece fácilmente entendible esta sección, ¿verdad? No parece que podamos fácilmente captar lo que tiene para nosotros, lo que significó para ellos y lo que significa para nosotros. Muchos comentaristas consideran a esta sección del libro la porción más difícil, una porción muy difícil de la Escritura, particularmente del Antiguo Testamento. Pero muchos de ellos han dedicado tiempo a estudiarlo, muchos de ellos han dedicado tiempo a meditar, a comparar Escritura con Escritura, detenidamente, en dependencia del Espíritu Santo de Dios, y hacemos el resultado de su esfuerzo nos da luz y nosotros podemos sacar provecho de eso. 3 cosas vamos a notar esta tarde
tomando como punto de partida al estudio de estos capítulos. En primer lugar, vamos a ubicarnos en el tiempo. Ubiquémonos primeramente en el tiempo, ¿verdad? Ubiquémonos en el tiempo al que nos llevan las palabras de los capítulos 10 y 11 del libro del profeta Zacarías. Como ya dijimos, parece haber un hilo conductor entre ambos capítulos. Ambos capítulos tratan de un asunto en particular. Fíjense lo que dice o menciona capítulo 10, versículo 2, como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Capítulo 3 versículo 3 del capítulo 10, contra los pastores, visitará su rebaño. Capítulo 11, versículo 3, voz de aullido de pastores. Capítulo 11, versículo 4, apacienta las ovejas de la matanza. Capítulo 11, versículo 7, apacenté pues las ovejas de la matanza, los pobres del rebaño. Tomé para mí 2 callados y apacenté las ovejas. Destruí a 3 pastores en un mes. Versículo 10, tomé luego mi callado. Versículo 11, así conocieron los pobres del rebaño. Versículo 14, quebré luego el otro callado. Versículo 15, toma aún los aperos de un pastor. Versículo 16, he aquí yo levanto en la tierra a un pastor. Versículo 17, ay del pastor inútil. Así que ambos capítulos tienen que ver con ovejas, con pastores, con rebaños. Ambos capítulos tienen ese hilo conductor, ¿verdad? Y tienen que ser considerados juntos. También es necesario recordar que en esta porción el profeta está mirando hacia adelante en el tiempo, ¿verdad? Ya lo vimos en el capítulo 9 particularmente. En el capítulo 9 el profeta fue 200 años más adelante hablando de las conquistas militares de Alejandro Magno. Él está mirando hacia adelante. Las conquistas militares de Alejandro Magno, la protección de Dios sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el templo. En ese mismo capítulo, el profeta fue 400 años más adelante, diciendo que Dios levantaría a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia, y así el profeta habló del tiempo de Antíoco Epífanes y de la rebelión de los macabeos, ¿verdad? 400 años más adelante de la vida o del tiempo que el profeta vivió, en el año 165 antes de Cristo. Así que en el capítulo 9 el profeta está hablando de eso. Las conquistas de Alejandro Magno fue un poquito más la rebelión de los macabeos ante Antíoco Epífanes. Entonces cabe que nos preguntemos de qué periodo histórico se habla aquí. ¿En qué momento de la historia debemos ubicar lo que se habla en estos capítulos del libro? Uno de los comentaristas del libro de Zacarías insiste que para captar lo que el profeta enseña, que para darnos cuenta de qué periodo histórico está hablando el profeta, es bueno considerar primero el capítulo 11, particularmente los versículos 12 y 13. Capítulo 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Interesante lo que leemos allí. Aquí vemos a un pastor que ha terminado su trabajo, un pastor que ha sido contratado, que ha sido comisionado para llevar adelante cierta tarea, un pastor literal, un pastor de ovejas literales, y está esperando el pago de su salario. Hizo su trabajo, cumplió su responsabilidad, cuidó lo que se le había encomendado, viene a cobrar, ¿verdad? Y le fijan un salario. ¿Cuál es el salario? 30 piezas de plata. Quizás el hombre trabajó de la mañana hasta la tarde, trabajó de sol a sol, ¿verdad? Tuvo que enfrentar fieras, tuvo que enfrentar leones, tuvo que enfrentar osos,
como David habla que tuvo que enfrentar cuando cuidaba las ovejas, tuvo que enfrentar ladrones, tuvo que enfrentar salteadores, tuvo que enfrentar lobos, tuvo que trasladar a las ovejas de un lado a otro para asegurarle la provisión y la protección y el descanso y la sombra y todo lo demás. Y cuando vieron todo lo que había hecho, dijeron, vamos a darle 30 piezas de plata. Esa es la manera en que evaluamos su trabajo. ¿Les viene algo en mente cuando nombramos 30 piezas de plata? ¿Hay alguien que fue valorado en 30 piezas de plata? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Exactamente, el Señor Jesucristo. Entonces, no estamos hablando de un pastor literal, ¿verdad? Ni de ovejas literales. Estamos hablando del pueblo de Israel como las ovejas de Dios, como el rebaño de Jehová. Y los pastores que aparecen aquí son aquellos a quienes Dios había designado para cuidar a su pueblo. Y uno de esos pastores es enviado para velar sobre el rebaño, pero es rechazado. Y por su trabajo, por su tarea, él fue valorado solamente en 30 piezas de plata. Nada más. Eso es. El profeta recibe una orden en relación a esas 30 piezas de plata. Versículo 13, me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Esto es una expresión irónica, ¿verdad? Una expresión satírica, una expresión burlona, ¿no es cierto? Mira vos, esto es lo que valgo para ellos. Mira el salario con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Interesante y doloroso. Me han valorado en 30 piezas de plata. Esto es lo que yo valgo para ellos. Eso es el valor que me dan. ¿Saben que seguramente la mayoría saben? 30 piezas de plata es la manera o el costo que se le daba a la persona de menor dignidad en el mundo en aquel entonces, un esclavo. Era el precio de un esclavo. Eso valía. La persona considerada menos digna, la persona considerada más prescindible del mundo, era valorada como un esclavo en 30 piezas de plata. Este pastor que había sido comisionado por Dios, que había hecho su trabajo, que había hecho su sacrificio, que se había entregado a esa tarea, es valorado por el precio más bajo que se le puede asignar a una persona, el precio de un esclavo. Un precio ridículo, ¿verdad? Un precio ridículo. ¿Hablan del valor? ¿Ese precio habla del valor del pastor? No. El hecho de que lo evalúen como que es digno de recibir 30 piezas de plata, no significa que él tenía ese valor. Significa que ellos le daban ese valor. El problema no era el pastor, el problema era el corazón de ellos. Por más que había hecho todo lo que había hecho, por más que había actuado como debía actuar, para ellos solamente tenía el valor de 30 piezas de plata. Esto dice cuánto lo apreciaban ellos, no de su verdadero valor. Lo pesaron, lo miraron, lo consideraron y dijeron, por este damos solo 30 piezas de plata. No pidas más. Toma mi dinero, dijo Dios, tanto dinero y ponlo en la ofrenda. Qué triste, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez que usted pone todo de sí y cuando los otros tienen que evaluar lo que usted ha hecho en su criterio se quedan cortos con el valor que le dan a su esfuerzo, a su trabajo, a su sacrificio? Duele mucho. Eso le pasó al Señor. Eso hizo este pueblo con este pastor. Eso le pasó al Señor de parte de Israel. ¿Quién hizo esto en la historia del Nuevo Testamento? Bueno, sabemos, Judas Iscariote negoció con los líderes religiosos del pueblo para traicionar a Jesús, ¿se acuerdan? No encontraban la forma de prenderlo, no encontraban la forma de apresarlo, no tenían pretexto para lanzarse contra él.
Tenían que encontrar y maquinar y armar una ocasión para poder lograr lo que querían. Y Judas se ofreció para eso. Dijo, yo se los entrego. ¿Cuánto me dan? Y ellos dijeron 30 piezas de plata. ¿Recuerdan qué pasó? Luego de que Jesús fuera condenado a muerte, Judas sintió remordimiento, no arrepentimiento. Él experimentó remordimientos y volvió al templo para devolverle a los sacerdotes aquel dinero que le quemaba la conciencia. Entregado a sangre inocente, fue ese el grito de Judas al llegar al templo. Pero los sacerdotes no quisieron aceptar aquel dinero como ofrenda. No quisieron aceptar aquel dinero para ponerlo allí para los gastos en el templo y lo usaron para comprar un terreno llamado Campo del Alfarero, que lo usarían o como cementerio de los pobres del pueblo, ¿verdad? De la gente más pobre de la ciudad. Así que todo lo que Zacarías escribió se cumplió literalmente durante el ministerio terrenal de Cristo. Y esto lo hicieron los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? En este mensaje, en este capítulo, Zacarías va más allá en el futuro. Primero nos trasladó al tiempo de Alejandro Magno y sus conquistas militares. Luego nos trasladó al tiempo de Antíoco Epífanes y la rebelión de los macabeos. Y ahora nos lleva al tiempo del ministerio terrenal de Cristo. Él se va moviendo hacia el futuro en sus palabras, en sus mensajes, y así se introduce en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y las características de su ministerio está siendo explicado bajo la figura de pastores y ovejas. El tiempo en que Cristo desarrolló su ministerio, las características espirituales, las condiciones del pueblo de Israel en el tiempo en que Cristo desarrolló su ministerio es explicada con las figuras de pastores y ovejas. ¿Cuál era la condición del pueblo? Ya que nos ubicamos en el tiempo ahora, identifiquemos la condición del pueblo en el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Eso en segundo lugar. Y vayamos al capítulo 10, versículos 1 al 3. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. ¿Cuáles eran las condiciones del pueblo en el tiempo en que el Señor Jesús desarrolló su ministerio terrenal? En el tiempo en que Él fue evaluado como del valor de 30 piezas de plata. Aquí lo tenemos en estos 3 versículos. Lo que saben señalan que el tono y la construcción gramatical que se usa aquí implica que el pueblo no ha estado buscando lo que necesita en la fuente adecuada. Dice el versículo 1, pídanle a Jehová la lluvia en la estación tardía. Es Jehová que dará relámpagos, es Jehová que dará lluvia abundante, es Jehová que dará hierba verde en el campo a cada uno. Y la construcción implica que hay un mandato, un ánimo para que lo hagan, porque no lo han estado haciendo. Han estado buscando lo que necesitan en fuentes equivocadas. Eso es, lo que han recibido de otras fuentes no era lo que necesitaban. Lo que han recibido de otras fuentes no era la verdad. Y eso dio como resultado un estado de desamparo. El pueblo no buscaba al Señor como la fuente de todos los dones. Estaba buscando en otras fuentes. Y eso dio como resultado un estado de insatisfacción, de pobreza interior y de desamparo que despertaba la compasión en Dios. Dice el versículo 2, porque los terafines han dado vanos oráculos, los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual
Como no buscaban en Jehová y escucharon consejos e instrucciones de otro lado, han llegado a esta condición. El pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Qué triste, ¿verdad? No tenían por qué estar así. Ellos conocen a Jehová. Ellos saben quién es su Dios. Pero aquellos que tenían que liderarlos están dirigiéndolos en direcciones o llevándolos en direcciones equivocadas. Los mensajes, las directrices, las instrucciones que le dan al pueblo no son en base a la verdad, no son en base a lo que corresponde, no son en base a la palabra de Jehová. Están equivocados en lo que están compartiendo. Se habla de un tiempo donde el pueblo no está recibiendo la guía adecuada. Se habla de un tiempo donde el pueblo no está recibiendo la guía correcta para andar en su andar diario. Le están mintiendo y eso los lleva al desamparo. Y dice, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Lo mismo, ¿quién lo vio durante su ministerio terrenal? El Señor Jesús. Viendo las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo mismo que dice Zacarías en 10:3. El pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Esa condición de no escuchar, de no ser guiados por la verdad, los ha llevado a una situación de desamparo. Cuando vio los resultados y la vida de aquellos que venían a él, dice la Escritura, el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Justamente lo que dice Zacarías acá. Zacarías está hablando del tiempo del ministerio terrenal, lo que el pueblo pensaría del enviado de Jehová, y el rechazo a Jehová dio como resultado este estado de desamparo y de insatisfacción. El lenguaje de este capítulo concuerda con el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús. Y la Biblia dice ahí en 10:3, habla del enojo encendido de Dios contra los pastores. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. A ellos les había sido encargado el cuidado del pueblo de Dios, en particular a los escribas y a los sacerdotes. Pero ellos estaban fallando en su tarea, estaban fallando en el desarrollo de sus responsabilidades. Los sacerdotes debían guiar al pueblo en su andar con Dios, enseñándoles a acercarse a Dios. Esa era la tarea del sacerdote, enseñar al pueblo a acercarse a Dios. La tarea de los escribas, ¿cuál era? Era acercar la palabra de Dios al pueblo. Y de ambos ministerios y tareas se combinaban para asegurar el bienestar espiritual de la nación. Los sacerdotes guiándolos en la adoración, acercándose al Señor. Los escribas trayendo la palabra de Dios a sus vidas para que en la vida diaria obedecieran la ley de Dios. Pero en lugar de servirles de esa manera, se estaban aprovechando de ellos. Habían sido puestos en autoridad sobre el pueblo para guiarles. Eran sus pastores, pero eran pastores infieles, dice la Escritura. Y el enojo de Dios se encendió contra ellos, dice Zacarías 10:3, porque no estaban haciendo su trabajo. Eso es, por eso Dios actuaría, ¿verdad? Y esa es la tercera cosa que vemos aquí. Nosotros mismos identificamos el tiempo en el que está hablando Zacarías, ¿verdad? Miramos las condiciones del pueblo en aquel entonces, pero aquí aparece la promesa de Dios de suplir lo que su pueblo necesita. Dice el versículo 3, pero Jehová de los ejércitos visitará la casa, su rebaño, la casa de Jehová, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador.
Aquellos a los que Dios había dado la autoridad para cuidar espiritualmente a su pueblo habían sido infieles. Entonces Dios iba a traer juicio sobre ellos, pero iba a introducir a alguien, a uno nuevo, ¿verdad?, que cuidaría y sustentaría a su pueblo. El versículo 4 es un versículo muy particular. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Ese versículo ha sido llamado una descripción misteriosa. Una descripción misteriosa. De él saldrá la piedra angular, de él saldrá la clavija, de él saldrá el arco de guerra, de él también todo apremiador. Luego de señalar que castigaría a los líderes infieles, el profeta anuncia, anticipa el establecimiento de un nuevo liderazgo, un liderazgo que Dios introducirá. Fíjense que Jehová de los ejércitos es el sujeto de todos estos verbos. Jehová de los ejércitos, dice el versículo 3, visitará su rebaño, la casa de Jehová, lo pondrá como su caballo de honor. De él, de Jehová de los ejércitos, saldrá la piedra angular y las cosas que se mencionan allí. Jehová establecerá un nuevo líder. Jehová levantaría un nuevo pastor, uno que daría su vida por las ovejas. Qué revolucionario fue el anuncio de Cristo. Yo soy el buen pastor, el pastor excelente, el buen pastor, el pastor eficaz, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Era el anunciado de antemano, ¿verdad? Un nuevo liderazgo, y luego algunos insisten, por supuesto, que este es un liderazgo que apunta al Señor Jesús. El Señor Jesús es llamado la piedra angular. Él también es la clavija y Él proveería y sería el arco de guerra. La piedra angular hace énfasis en la estabilidad. La clavija hace énfasis en la fiabilidad. El arco de guerra hace énfasis en la fuerza. En la piedra angular descansa todo el edificio. La clavija alude a un clavo firme en la pared, de la cual se puede colgar cualquier cosa. En la antigüedad las mujeres colgaban sus joyas en clavos en la pared. Los hombres colgaban sus aperos de caza con seta, sus aperos de guerra. Podían confiar que eso los sostendría. Y el arco de guerra debe ser sostenido con fuerza para darle dirección a la flecha. Un nuevo liderazgo fiel y suficiente. Y el resultado de ese liderazgo. Fíjense que el resultado de los pastores infieles es que el pueblo vagaba como ovejas y sufría porque no tenía pastor. Pero miren el resultado del liderazgo de este pastor que levantaría Jehová. Versículo 5. Serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Qué cambio, ¿no? Desamparados, débiles, dispersos, desgraciados, porque están siendo guiados por personas que no dan su vida por ellos. Pero este pastor que Dios levantaría, enviaría, él traería fortaleza, estabilidad, vigor, salud a aquel rebaño. Ya sabemos cómo termina, ¿verdad? En el versículo 11 lo evaluaron y dijeron, por este damos 30 piezas de plata. Nada más. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. En resumen, el pueblo de Dios sería desviado y descuidado por la desidia y la infidelidad de aquellos a quienes Dios había enviado y designado para guardarlo y protegerlo. Como consecuencia de eso, se habrían vuelto como un rebaño desamparado. Pero Dios nos aseguró que Él castigaría a esos líderes infieles, que Él visitaría a su pueblo y les proveería de un líder eficaz y suficiente. Y el ejercicio del liderazgo de ese pastor traería muchos beneficios y bendiciones al pueblo. Fíjense que de un pueblo de ovejas débiles, indefensas y errantes,
se transformarían en caballos de guerra que serían utilizados en la lucha contra las fuerzas del mal. Pero lamentablemente ya sabemos cuál fue el aprecio del pueblo por ese pastor que Dios introduciría. Lo desecharon. Pagaron por él 30 piezas de plata. 3 cosas para meditar a la luz de esto que hemos visto hoy. En primer lugar, hermanos, pensemos, ¿qué evaluación haces tú de tu Dios? ¿Qué evaluación, qué valor le das a tu Dios? ¿Qué valor? Aquellos a los cuales Zacarías profetizó lo evaluaron pobremente, ¿verdad? Para ellos, él valía lo mismo que un esclavo, este pastor enviado por Dios. Ellos lo evaluaron muy pobremente. ¿Cuánto vale para ti tu Dios? ¿Hay cosas que son más valiosas? Cantábamos un coro, está en el himnario que usamos hoy. Dios, tú eres precioso para mí. Precioso para mí. Precioso para mí. Dios, tú eres precioso para mí. Y te alabo. Y te alabo. ¿Es precioso para ti? Precioso significa de mucho precio o que no se puede preciar. ¿Verdad? Que no se puede preciar. No solamente en la mente, sino en la práctica, en la realidad. Si tienes que elegir entre sus cosas y otras, ¿qué eliges? Si tienes que elegir estar acá alabándole y escuchando la palabra de Dios y otra cosa, ¿qué eliges? A veces la gente elige un examen. A fin de año va a haber varios creyentes que van a elegir despedidas en lugar de reuniones con los creyentes. ¿Qué valor tiene Dios para ti? ¿Vale lo suficiente como para renunciar a lo ilícito por amor a Él? ¿Vale lo suficiente como para renunciar a lo pecaminoso por amor a Él? ¿Vale lo suficiente como para renunciar a lo inconveniente por amor a Él? ¿Vale lo suficiente como para renunciar a lo empobrecedor por amor a Él? ¿Vale lo suficiente como para renunciar a lo pasajero por amor a Él? No se olviden, Él dijo, si alguno ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Si tienes que elegir, ojalá que cualquiera que sea tu situación, elija siempre a tu Señor. Que Él sea lo más precioso para ti. Lo más precioso para ti. Algunos están tan aferrados a lo que juzgan más valioso que desprecian al que no tiene precio. Al que no tiene precio. Pablo no era así, ¿verdad? En ese capítulo de contabilidad, que es Filipenses capítulo 3, todo lo que tenía antes y todo lo que tengo ahora, esto que era tan valioso para mí, lo he apreciado y estimado como basura, como estiércol, por amor a Cristo. Quiera el Señor que Él sea realmente lo más preciado para ti, y no de palabras, que se manifieste en las decisiones que tú tomas. En las decisiones que tú tomas. Segundo, pensemos qué evaluación hacemos del liderazgo humano establecido por Dios. Y en eso es un tema delicado y hay que andar con cuidado, nos movemos como entre dos abismos, ¿verdad? Pero no hay duda, cada uno es responsable de ir en pos de Cristo. Cada uno que conoce al Señor es responsable de guardarse y permanecer en sus caminos, pero necesitamos el servicio de buenos líderes. Necesitamos el servicio y beneficiarnos del ministerio de los líderes. ¿Por qué había llegado este pueblo a la condición descrita al principio del capítulo 10? ¿Por qué habían llegado a vagar como ovejas y sufrir? Porque no tenían pastor. Porque no tenían quien se preocupara por ellos. Yo puedo vivir la vida cristiana sin pastor. Aquel sin el pastor no puede vivir. ¿Cuántas veces nos burlamos de algunos que necesitan ese apego y ese trato particular? No te burles.
A veces en las burlas están los celos, la envidia, la mala comprensión de lo que Dios ha establecido. Pero es muy importante. Las ovejas sin pastor se dispersan. Las ovejas sin pastor son vulnerables. Las ovejas sin pastor van para cualquier lado. Hay que evaluar en su justa medida. Hay que evitar abusos y hay que evitar excesos. Pero el cuidado de buenos líderes es esencial para el bienestar de las ovejas. Es esencial. Hay muchos que dependen del liderazgo. Cuidado con desanimar a otros con nuestras palabras y con nuestras evaluaciones en relación a eso. Jesús vio las ovejas desamparadas y dispersas, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hace poco tiempo 2 de nuestras iglesias se quedaron sin pastor. Y en una de esas reuniones, la membresía de una de esas iglesias, personalmente dije, lamento lo que van a sufrir por no tener pastor. Algunos pensaron que era como una maldición, pero es la realidad. Es la realidad. Y tenemos que hacer una evaluación correcta de los ministerios. Y tercero, pensemos, ¿qué mejor puede haber que colocarnos decididamente bajo el señorío de Cristo? Nada. Fíjense, lo vamos a mirar más detenidamente. Tenían pastores infieles, ¿verdad? Tenían pastores descuidados. Les enseñaban cualquier cosa. ¿A dónde los condujo eso? A estar desamparados y dispersos y abandonados. Dios les dio un buen pastor, pero cuando ellos lo evaluaron dijeron, por 30 piezas de plata, nada más. ¿No hubiera sido mejor colocarse bajo el cuidado de ese pastor que el Señor Dios había provisto para ellos? No hay nada mejor que colocarnos decididamente bajo el cuidado fiel de nuestro buen pastor. Apóyate en Él, descansa en Él, confía en Él. Él te va a proteger, Él te guardará. Él dio su vida por ti, Él solo tiene palabras de vida eterna, solo Él es suficiente, confíate a Él. Él ha prometido guardarte hasta el fin, Él ha prometido llevarte a la casa del Padre, Él ha prometido compartir contigo su gloria y su reino. ¿Qué mejor que confiarte a Él? Este pueblo tuvo la oportunidad. Lo vieron y dijeron, por nada. 30 piezas de plata. Cuidado cómo evaluamos al Señor. Y cuidado con no colocarnos decididamente bajo su cuidado y señoría. Muy bien.